Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Amigos, segundo tramo de nuestro encuentro esta tarde con el director nacional de policía, Mario Lallera. Tiene años de trabajo bueno, justamente en esta disciplina y tiene 18 años en narcóticos. Sí. No me quedé corta, ¿no? Bien. Así que por eso teníamos la posibilidad de preguntarle sobre este delincuente que trabaja con el alias del Turco. Su nombre es Amir González y dice que era uno de los narcos más buscados del país. Estoy leyendo el portal de noticias de Subrayado. Hacía de nexo para enviar la droga a Europa. En 2006 había sido investigado por otro envío. Hoy en un informe que genera Subrayado al mediodía se dice que, por ejemplo, era el dueño del bar El Perro o de la parrillada, no sé exactamente. Siempre pasé por la puerta, me pareció un nombre muy atractivo, nunca traspuse el umbral. El Perro que Fuma, en el mercado del puerto de Montevideo, y habla de que tiene una serie de comercios también en El Cerro. También se dice que fue la persona que amenazó al periodista César Casavieja. Lo habría denunciado por amenazas de muerte, luego de haber publicado en su oportunidad su fotografía en un reportaje sobre narcotráfico. ¿Tiene presente ese momento, Lallera? Sí, lo recuerdo. ¿Lo recuerda? Recuerdo que... Bien. Recuerdo efectivamente que nosotros hemos intentado a través del tiempo verificar y comprobar información que nos llegaba de esta actividad criminal de esta persona. ¿Cómo se protegía esta persona? Y bueno, siguiendo una conducta que sigue todo narcotraficante de operar sin... de un puesto elevado de liderazgo que no lo obligue a estar junto a la sustancia, vamos a decir, que es la prueba fundamental, indudable, para que una persona sea acusada, vamos a decir, de este tráfico de drogas. Y bueno, y para eso necesita tener una infraestructura y necesita tener gente que desarrolle tareas por él, ¿no? Fue un hombre que inclusive intentó sobornar a la policía, ¿verdad? Sí, es decir, fue un tema que en una de las operaciones, hace bastante tiempo, él ofreció, nos hizo llegar, en aquel momento yo era coordinador operativo de la brigada, supuestamente nos hizo llegar un ofrecimiento de $1 millón para facilitar el pasaje por una zona de drogas hacia el puerto. Ustedes lo único que tenían que hacer era no estar en ese momento en ese lugar. Sí. No tenían que participar. Sí. Solamente, como se diría en campaña, hacer la vista gorda. Sí, no actuar. Sí. Pero bueno, eso en definitiva no fue... No se confirmó plenamente. Quedó en una situación que se judicializó, por supuesto, que se hicieron todos los procedimientos, pero bueno. En definitiva, lo que se buscaba o lo que se investigaba era la acción de narcotráfico, más allá de ese posible intento de soborno que venía por parte de, es decir, en una cadena de otras personas que era casi imposible Es como se actúa también en estos casos, ¿no? No se va de frente directamente. Primero se trata de tantear, vamos a decir, la posibilidad. Lallera, cuando operan estas bandas de narcotraficantes y generan muertes por, se dice, ajustes de cuenta, muchas veces la gente interpreta como que hay una forma desde las autoridades del Ministerio del Interior de excusar que haya aumentado el número de muertos en homicidios. Desde el punto de vista policial, ¿hay un vaso comunicante entre la operación de estas bandas y el delito en otras modalidades o incluso de la violencia delictiva? Sí, por supuesto.
absolutamente, está demostrado. Lo estamos viviendo ahora, es decir, nuestro país en carne propia, pero lo han vivido otros países antes, mucho antes. Y sí, por supuesto que tiene que ver, porque crea estructuras muy importantes que en algún momento tenían como una formalidad. En este momento ya no se habla más de por ejemplo, organizaciones carteles, como se hablaba antes, o ese tipo o mafia. Ahora se habla de redes y de pequeñas bandas criminales que, llegado el caso, pueden estructurarse en una gran organización para un objetivo en común. O bien operar por cuenta propia para hacer asaltos, atracos, además. Ahí está, operar individualmente, en grupos, pluriparticipación de varios, y bueno, y se mueve. Tiene una dinámica constante, entonces resulta más difícil la investigación. ¿Y aumenta en términos generales la violencia de todo este entramado, de toda esta red de bandas? La violencia, no, en realidad las operaciones de nivel internacional como esta tratan de alejarse de la violencia, es decir, quienes integran tratan de no participar en lo que es la violencia. Ahora, hay gente que los busca, y entonces ellos tienen que tener un sistema defensivo para responder. Porque hay gente dentro de los mismos criminales que le van a intentar robar el negocio, quedarse con el negocio, o el dinero, y en un medio tan pequeño como el nuestro, todo el mundo sabe quién es quién. Entonces nosotros vemos enfrentamientos continuo. Pero generalmente los líderes de estas organizaciones tratan de no participar y generalmente lo logran, aunque... ¿Logran no vincularse directamente? Sí, logran vincularse de una manera bastante alejada. Claro. De las zonas y donde hay mayor violencia. Pero indudablemente que están en el nivel donde observan todo, donde participan en todo, y bueno, y tratan en sí de protegerse. Y llega un momento que, bueno, que van a tener que actuar con violencia, por diferentes razones. Ahora, el nivel mayor de violencia se da en el nivel bajo, vamos a decir, de la distribución menor, lo que es la distribución local, donde se comercializa, debido a que, bueno, que en su momento hubo una expansión de este negocio clandestino y ahora hay una retracción. Y bueno, y ahora entonces hay que pelear por las zonas, por los barrios, por los lugares donde vender y bueno, y disputarse el liderazgo para justamente... Y bueno, y eso ha llevado a una espiral continua de violencia, de muerte, bueno, que es lo que estamos viviendo actualmente. La policía muchos creo que utilizan la palabra excusarse en cuanto a decir, bueno, no, esto es un conflicto criminal o esto es un ajuste de cuenta, como vulgarmente lo dicen. Pero el tema a nosotros nos preocupa, porque el espiral de violencia, claro, no se detiene. No es un tema solo de que diga, no, se va a reducir solamente a esto. No, el espiral se cobra vidas inocentes, ya ha pasado en nuestro país, ¿no? Niños que están en medio de un tiroteo o ciudadanos comunes que no tienen participación alguna y pueden quedar involucrados en este tipo de situaciones. Y después todo el tema, las autoridades, todo, es decir, siempre que se entró en este espiral, en esta secuencia, las cosas se vuelven muy complejas y bueno, y hay que estar muy atentos a cómo se da la dinámica y actuar en todas las veces que se pueda actuar. Nosotros hacemos un trabajo
en cuanto a los homicidios, muy importante desde el punto de vista científico, del relevamiento de la escena, el cuidado de la escena y el relevamiento para que podamos operar en el tiempo. Eso a nosotros es decir, obtener un buen recogimiento de escena nos permite que podamos en el tiempo, en mucho tiempo, poder llegar a los autores o incriminar a personas involucradas en el delito. De cualquier manera estamos hablando de un mundo muy diferente a el mundo de los Queenies, por ejemplo. No, estamos hablando de ese mundo también. También. Todo tiene que ver. Todo está integrado. ¿Esa es la otra punta? Esa es la otra punta, sí. Es un tema de escala o de... De escala. Son niveles, claro, pero todos pretenden ascender en el nivel, pretenden alcanzar puestos de relevancia. Y bueno, el problema es, claro, si se comienza de un nivel muy bajo para escalar, va a chocar en este momento, va a tener enfrentamiento y va a tener violencia. Es un tema, una dinámica muy perversa y que, bueno, muy complicada, porque en realidad estamos en una fase en Uruguay que todavía no ha pasado a la que otros países llegaron ya, con individuos de mayor preparación en el liderazgo criminal. Ayer estamos muy pendientes todavía de lo que ocurrió con la remesa del Banco Itaú en la zona del Palacio Legislativo, entre otras cosas porque hubo guardias heridos, hubo también delincuentes heridos, pero pudo haber terminado en tragedia. Allí operó una banda que estaba muy organizada, que bueno, se encontró con una resistencia inesperada de los guardias y por eso se generó esa balacera. Hay un detenido, yo sé que hay cosas que usted no puede responder porque se está investigando, pero se dice que ya están en la pista del resto de la banda. No sé si ya los tienen identificados, si hay más detenciones hasta ahora. Bueno, hay detalles, ahí voy a reiterar. Nosotros hicimos un buen trabajo en la escena del hecho en donde ocurrió, recogimos mucha evidencia. Y esa evidencia es la que nos va a ayudar, en definitiva, a identificar y ubicar las personas involucradas. Este individuo, que ya fue formalizado judicialmente, fue muy rápido la acción policial porque... de la escena del hecho teníamos indicios que lo involucraban, pero también llegamos por información proporcionada por la población. Entonces, esa conjunción que siempre resalto yo de la población colaborando con la policía, trabajando correctamente... O sea que él hubiera sido formalizado exclusivamente con la información que había, con las pruebas que había recogido la policía. Esas fueron las pruebas que más... De nuevo, yo sé que no es de competencia suya, pero es un tema que está en la calle. ¿Por qué obtuvo los beneficios que obtuvo a nivel procesal, siendo que hasta donde sabemos no hubo aportes? De hecho, hubiera sido formalizado exclusivamente con la información que recogió la policía. Bueno, pero ese es un tema de ahora del proceso como está estipulado en la normativa actual, ¿no? Las garantías del debido proceso son diferentes un poco, lo que nos está costando un poco entender a todo el mundo de cómo es que se da los roles en este nuevo proceso, cómo participa cada uno. Pero indudablemente nosotros sí tenemos evidencia contundente que le fue proporcionado a los fiscales. Y bueno, nosotros entendemos que está plenamente identificado e involucrado, a pesar de que él no ha declarado. Y que operó él y el resto de la banda como una gavilla, como una banda criminal típica, es decir, que se hizo para saltar, para beneficiarse. Lo que confirmamos es lo que ya habíamos dicho anteriormente también, que no había intervención de extranjeros, no teníamos indicios. Nada que ver con la banda brasileña del Comando Central. Nada que ver, por lo menos hasta todo lo que tenemos hasta ahora, nada, y en aquel momento lo dijimos, luego ahora lo confirmamos,
se trata de individuos de nuestro medio, que bueno, que a veces tienen, sí, contactos y a veces operan acá y operan en los países vecinos, ¿no? En la prensa se destacó que era hijo de un ex Tupamaro, de alguien que estuvo preso por su accionar dentro del movimiento Tupamaro. Y bueno, incluso el ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez hizo referencia a algunos procedimientos que podían replicar el modus operandi del MLN. ¿Ustedes han investigado esto? ¿Tienen alguna pista que los vincule con algún otro tipo ulterior, con alguna otra intención más allá del beneficiarse del robo? No tenemos absolutamente nada. Ya hemos trabajado ya en el escenario actual, político, quizás, se tejen múltiples hipótesis, pero que no tienen una lógica, si uno lo estudia y lo racionaliza, no tiene. Y no hay informes que nos permitan decir a nosotros, porque que hay un grupo, yo no digo que Tupamaros, porque digo, sería que ponerle siempre la carátula o policías, por ejemplo. Y entonces le ponemos la carátula a todos los policías, o a todos los Tupamaros le ponemos esto, o sí, como fue polibanda, Tupabanda. Sí, claro. o si fue de esto, o si fue de lo otro. Yo creo, siempre lo hemos tomado por un tema de organización criminal, o banda criminal, o pluriparticipación, asociación ilícita, que son las formas de identificarlo. No tenemos nada que nos indique que el padre haya sido Tupamaro esté significando, claro, más allá de cuestiones personales, de la personalidad del individuo y de todo, como cualquier familia, como yo puedo tener un hijo mío que adopte la conducta criminal y vaya por ese camino. Y bueno, y quizás yo no quería eso para él. Y por lo que nosotros sabemos, no existe de parte del padre una incentivación. En el caso de la persona formalizada, tiene además un historial. Tiene un historial criminal anterior. Es decir, que tampoco es una cosa que surgió ahora en la situación. Por lo tanto, yo digo que no... para nosotros no tiene un relieve que modifique la investigación que nosotros estamos realizando de ningún caso. ¿Qué quería esta gente? ¿Dinero? Dinero en efectivo, sí. ¿Por qué la remesa se entregó a esa hora? Bueno, esos son unos temas de la... Porque era una hora mala. La ingeniería, no... ¿Verdad? Sí, no es una hora adecuada, pero bueno, a veces el aspecto comercial y financiero no puede ajustarse absolutamente a lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Aunque le habíamos advertido, sabíamos que había interés, intención ya hace bastante tiempo, ya ha habido intentos de golpes de este tipo. Creemos nosotros que eso va a perdurar y que así desarticulemos un grupo. Puede suceder que en la mente criminal, en general, está esa tendencia. Buscar dinero en efectivo, lograr un gran golpe y usufructuar de su beneficio. Y creo que este grupo lo que buscaba era eso. Utilizó tácticas bien planificadas, por supuesto, pero... Sí, era un trabajo bien pensado y bien planificado. ¿Qué les falló? Y bueno, como siempre en estas cosas, de la teoría a la práctica hay una gran distancia, principalmente en la conducta del ser humano. Y después, y hubo una reacción que ellos no esperaban de parte de los guardias privados que estaban en el lugar. No esperaron esa reacción, lo quisieron amedrentar y por supuesto lastimar si
no estaban pensando en no lastimar. Si estaban adelante, lo iban a hacer, pero la reacción de los guardias fue importante. Y en cierta manera los enfrentaron y obligaron a que, bueno, al final cometieran errores y dejaran pistas que pueden ser utilizadas en la investigación. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Nos quedamos cortos de tiempo. Una organización que operaba desde la cárcel con teléfonos celulares estaba generando toda una malla extorsiva muy importante. Es una noticia del día. Vuelve a poner el tema de los celulares y las cárceles sobre el tapete, pero a este grado de capacidad operativa creo que nunca se había visibilizado una malla que fuera tan poderosa. Pero bueno, será para otra tarde, ¿qué le parece? Bueno, sí, con gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Cerramos este primer tramo, volvemos en instantes con otros contenidos periodísticos. Sí, si ustedes durante esta entrevista trancaron la mandíbula, quizás tengan que seguir con nosotros. Un buen enganche, un buen enganche entre un tema y otro. Enseguida viene el doctor Raúl Rivas, decano de la Facultad de Odontología. Vamos a bruxar, o ya venimos bruxando bastante. Gracias. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.